lo que me pasó hace 1 año y medio o algo así fue que me apunté a... fue también algo interesante, me apunté a clases de deportes de contacto y entonces solamente estuve un día. Solamente estuve un día porque... ¿Kickboxing o qué era? No, porque es que claro, no fui a cualquier sitio también. Yo, si es que siempre tengo un imán para ir a sitios extraños. Fui a un sitio donde hacían una mezcla de Krav Maga, Muay Thai y kickboxing. Muay Thai, mira que yo estoy muy metido en el tema, pero Muay Thai no sé qué es. Ah, Muay Thai, vale. Sí. Vale, Muay Thai, Krav Maga y kickboxing. ¿Cómo Sí. se combina eso? Bueno, Claro. un sistema de defensa personal que se inventó alguien. Sí, que se inventó un tío que luego, bueno, como Pontevedra es más bien pequeño, pues luego ya me enteré que era un tío que había sido portero de discoteca muchas veces y, bueno, yo llegué ahí un día y tal y entonces, pues, además era una persona, Bernardo, digo su nombre, no creo que me escuche, está lejos de mí ahora mismo, pero me daría miedo que me escuchara. Pues... No, yo no sé, esperemos que no, pero bueno, era un tipo peculiar y desde el principio tú le decías, oye, ¿me puedes explicar las condiciones y tal? Y entonces él te hablaba, a mí eso me sorprendió, desde un principio me hablaba de su hermano enfermo de cáncer, me preguntaba si yo fumaba, yo le decía que sí, entonces me explicaba que su padre murió por eso, yo decía, joder, unas cosas que son un poco íntimas como para contarlas a un tío que quieres venderle esto, pero bueno. Yo dije, va, estaba aburrido del gimnasio en el que iba, entonces dije, pues venga, voy a animarme a esto. Entonces, el tío era un tío rapado, sí, un tío que había sido portero de discoteca. Que imponía, sí. Y que tenía cierto gen violento. No sé, tú eso lo puedes oler, yo creo que eso se puede notar. Entonces, bueno, él daba la clase cuando él estaba allí junto a otro monitor. Pero claro, yo ya nada más empezar, claro, primero que, bueno, la mayor parte de la gente era muy joven. Claro, yo ya te sientes un poco más fuera de onda, ¿no? Dices, joder, es que tampoco son todos chavales. Son todos chavales. Había un tío que no estaba bien, o sea, que de un tío que además que... O sea, yo llegué ahí, éramos, no sé, 15 o así, y entonces tenías que hacer un saludo de estos de arte marcial, ¿no? Cuando entras al tatami. Y entonces, pues, empezabas tal cual y ya empezaban las hostias. Las hostias empezaban pronto. A mí él ya me dijo antes, yo no sé cómo la gente se tira en la cinta corriendo 1 hora, porque yo le doy vueltas a la cabeza. Aquí, como no estés con la cabeza aquí, te llevas una hostia. Yo aún así le pregunté, pero vamos a ver. Yo dije, pero vamos a ver, yo nunca he hecho esto y tampoco es mi idea la de que me peguen hostias. O sea, quiero justamente eso, desconectar y ponerme en forma. Y sí, tranquilo, porque eso... Es que estoy viviendo, ¿venís? Y entonces de repente el tío, él de repente hablaba y de repente decía, pues tenés que hacer, o sea, la primera, pues venga, una almohada, puñetazos, ¿no? Tal. Sí. Lo que pasa es que la cosa se empezó a calentar muy pronto. Se empezó a calentar pronto porque de repente él decía, todo el mundo estaba haciendo algo y decía, ¡en posición! Entonces todo el mundo se cuadraba y decía, esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, te enseñaban a estrangular. No es una broma, a estrangular. Sí. Para poder defenderte, pero para poder estar a punto de quitar la vida a alguien. O sea, era su enseñanza. Esta estrangulación, tienes que hacerlo así, tal cual, no sé Mata qué. al león, ¿no? Te enseñaría. Claro, y entonces luego te decían, cuando te encares con un tío en la discoteca, eso de la cabeza con cabeza, no, lejos la cabeza. Que el cabezazo es letal, eso es letal. ¡En posición! Cuando alguien se reía, ¡posición, me cago en la hostia! Y entonces había un tío, claro, además yo no me enteraba muy bien de los movimientos, porque claro, otra cosa que no me gusta de este tipo de clases
Es que, joder, tú entras a mitad de curso y entras al nivel Y no que te están todos los enteras de demás, nada, claro. ya. Entonces, había movimientos básicos que era, pues, pegar un puñetazo para un lado y tal. Y entonces había uno, yo, claro, me salía mal. Entonces había uno que se giraba y me decía, solamente tenía una protección bucal, entonces me decía, Y entonces me decía con el dedo, mírame, decía, Yo decía, ostras. Yo decía, ya, es que me cuesta, es que no me sale, claro. Yo mirando la hora diciendo, joder, y todavía queda tiempo, ¿eh? Y entonces de repente decía, bueno, pues primero os ponéis con esto, puñetazo normal, y luego ya martillo. Y luego ya lo que sea. Entonces ya era así, lo que sea. Entonces claro, te tiraban al suelo y te decían, aunque tú tuvieras la almohada en la cara, yo decía, hostia, tío, me están haciendo mucho daño. O sea, Te estaban hostiando, ¿no? Hostiando, claro. O sea, además, cuando me fijé en esto, en que cuando pegaban, hacían... Cuando pegaban hacían esos ruidos porque lo hacía el profesor este. ¿No hacían algo tipo... No. Claro, o sea, como joder, lo estoy dando todo y soy un animal, ¿no? Era un poco ese rollo. Yo veía mucha violencia. O sea, yo veía que la violencia se respiraba en el ambiente y que realmente yo... tú sabes más de esto y no sé si has practicado o no, pero yo entiendo que yo fui a un sitio excepcional. Creo que los sitios en los que te dan... Excepcional para mal. Para mal. Sí, desde luego. Claro, o sea, creo que no te enfocan a matar, ni a tal, ni a cuando te enfrentes a un tío encocado, no sé qué, tal, claro. No, a ver, la forma esa de enseñar, si es en los sistemas de defensa tipo Krav Maga, si te enseñan situaciones. Imagínate que estás en una discoteca y viene uno, claro, porque te están dando unas clases prácticas y enfocadas a la defensa en la calle, no catas de karate. Entonces te explican esas situaciones. Claro, pero una cosa que te dicen mucho es, por ejemplo, lo de que te cogen por la pechera. Un tío viene y te coge por la pechera y te enseñan a cómo puedes reaccionar a ese tipo de situaciones. Claro, aquí, por ejemplo, de repente te apagaban las luces y ponían luces de discoteca para hacer diferentes... ¿En serio? Sí. Para ponerte... Sí, imagínate sí, que estamos en la discoteca y ponía luces de discoteca. No, ponían luces de discoteca y, claro, o sea... luces que no eran en plan de discotecas de colores, pero era una luz blanca que se encendía y se apagaba sin parar y todo lo demás a oscuras y a pegarte hostias, claro. Entonces hubo momentos muy buenos. Uno de ellos fue de repente, porque él paraba y contaba historias. O sea, él paraba y decía... Pues porque a mí un día, haciendo clases para los policías, me hicieron no sé qué, y entonces de repente vi que me estaba ahogando y que me estaba ahogando de verdad. Entonces, claro, tuve que pegarle un codazo y le dije, pero tú eres gilipollas, no ves que me vas a matar. Entonces, y antes de terminar decía, ¡posición! Entonces, era todo como una locura. Y luego de repente empezó a hablar algo, no me acuerdo exactamente qué fue, pero había gente que era extranjera. Eran latinos. Y dijo algo de los latinos. Alguien dijo algo o él dijo algo. Y yo dije, este tema, o sea, vamos a ver por dónde sales porque aquí hay gente pegando hostias. Vamos a ver, amigo. Y entonces él, no sé cómo lo resolvió, pero dijo, una cosa os voy a decir. Y os lo voy a decir porque lo digo siempre a todos los grupos. Cuando estéis, porque ibas a esta clase, pero en la tarifa te entraba la sala de musculación normal. Entonces, cuando estéis en la sala de musculación, haciendo máquinas, lo que sea, no habléis de política. No habléis de religión. No habléis de algunos temas que son peligrosos. Claro, porque yo pensaba, estos salen fuera y se pegan de hostias, pero vamos, porque además el ambiente era muy... testosterónico. Sí, mucho. Yo me fijé en eso. También había alguna chica. De hecho, ellos decían que había un grupo que casi solamente era de chicas. Pero es que me parecía que no era una clase
o sea, como enfocada o sea, era una cosa muy machista, porque el que me hacía, ese algún comentario hizo de... Es el que dices que no está muy bien. No, que no estaba... ese me hizo alguna gracia de algún chiste homófobo o racista o tal, lo hizo. Que yo me acuerdo que me quedé flipando con lo del racismo porque dije yo, hostia, tío, o sea, que hay dos personas que son de Colombia o de donde sean, que a mí me da igual, pero joder, o sea, tened un poco de respeto por esto. Y entonces yo me apunté ese día y llegué mal a casa. Claro, porque yo llegué incluso joder, no te lo sé explicar, pero me sentía mal por mis hijos, porque decía, joder, yo no puedo estar yendo aparte de que me hago daño, pero joder, yo decía, es que estoy yendo con un tío muy violento, o sea, y con gente muy violenta, o sea, no sé, como que me sentía mal. Entonces al día siguiente me acuerdo que fui y yo no tenía ningún problema de horario, y le dije, y claro, yo también lo quería hacer con contacto porque, bueno, a Bernardo el monitor se le veía que tampoco, porque él ya dijo varias cosas de la gente que se iba a otros sitios, no te dejaban traer, por ejemplo, bebidas isotónicas de fuera si no eran caseras, si no, él decía, si no, las compráis aquí, que aquí os estamos dejando mucho material y para que estéis aquí arrimando el hombro, no sé qué. Entonces yo le dije, no le va a hacer gracia que... Entonces yo le dije... ¿Pero y por qué vas? O sea, podías no volver a clase y ya está. Pero ya, o sea, había pagado ya el mes entero. Ah, ¿pero qué pretendías, que te devolviese el dinero? Claro, o sea, vale. había pagado, no sé si había llegado a pagar o lo tenía que pagar, no lo sé. El tema es que sí, solamente pagué la camiseta. La camiseta me dieron, porque él me dijo, pero yo le dije, mira, Bernardo, joder, no te lo vas a creer, pero es que, ¿sabes cómo es esto de la televisión? Es que me han cambiado el turno, tengo turno de tarde-noche. Me han jodido, Bernardo, ¿eh? Y decía, joder. Decía, joder, pero si acabas de empezar, no sé qué. Pero, joder, pues qué putada, ¿no? Y yo decía, sí, joder, yo ayer disfruté y además vi que esto me iba a gustar, si es que yo lo sé. En cuanto me cambien el horario, yo vengo aquí otra vez, ¿eh? Entonces, bueno, ya quedamos así, no sé si él se lo creyó o no, me hizo, o sea, la camiseta que ya me vendió del gimnasio Odisea, esa ya me la quedé y ya tuve que pagar, no sé si eran 5 o 7 euros. Pero dije, es que no puedo volver. Me sentí un poco en plan, estoy tirando la toalla, ¿no? Pero es que era duro. O sea, ¿Pero te devolvió la pasta? Sí, o sea... O no pagaste, vamos. No, sí, lo que es el mes no lo pagué. Pero claro, tampoco iba a dejar de ir sin más, porque es lo que tú has dicho antes, es que ese gimnasio estaba al lado de mi casa, me iban a ver, me iba tal, no lo sé. Entonces dije, mira, tengo que dejarlo. Yo esperaba que cuando fuera no estuviera Bernardo, porque había entendido que los viernes no estaba, pero sí estaba. Entonces, nada, se lo dije. Y luego ya, hablando de este personaje con otra gente, dice, hostia, claro, este tío fue portero durante 20 años de una discoteca y era un tío que era muy violento, claro. Joder.